¿Qué hacías en Venezuela antes de emigrar? Diseñadora de modas, tenía mi marca de trajes de baño. Y en cuanto al proceso para inscribir a su hija en el colegio. Su partida de nacimiento, el certificado de que pasó el año anterior escolar, sus notas del año anterior escolar. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en Conociendo con Víctor. En este cuarto capítulo de Vivencias de Venezolanos en Portugal, tengo el gran placer de presentarles a una venezolana que, como muchas, ha decidido emigrar a Portugal. Es para mí un gran placer tener en el canal a Verónica Balsa. Bienvenida, Verónica. Hola, Víctor. Hola. Bienvenida al canal. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de contar todas mis experiencias desde que salí de Venezuela hasta que llegué a este hermoso país, Portugal. A lo largo de la entrevista, ella nos estará contando toda su experiencia desde que salió de Venezuela. Verónica, cuéntanos qué hacías en Venezuela antes de emigrar. Bueno, en mi país yo estudiaba artes visuales. Al principio comencé a explorar el área de la repostería, pero posteriormente me convertí en diseñadora de modas. Tenía mi marca de trajes de baño, que se sustentaba debido a que vendía para Estados Unidos y Colombia. Ah, excelente, muy importante esa área de la moda. Sí, me gusta mucho el estilo, la moda, el arte, toda la parte visual que nos ofrece la vida. Cuéntanos cuál fue el motivo que te llevó a salir de Venezuela, a emigrar a otro país. Bueno, la verdad, al principio no era un plan de migración. Mérida es muy turístico y conocí muchos extranjeros que eran mochileros por el mundo, y cuando tenía 14 años, una de mis determinaciones habían sido conocer el mundo. Posteriormente, cuando tenía 19 años, ya tenía mi marca de ropa establecida y estaba en proyectos de construir mi casa en la forma que yo anhelaba. Y tenía muchos proyectos en marcha porque soy una persona que me considero visionaria y muy determinada para mis proyectos. Y estos proyectos se estaban viendo un poco más difícil de lo que yo esperaba que fueran. Para construir mi casa, para hacer crecer aún más mi empresa. Entonces tomé la decisión de explorar qué podía ofrecerme el mundo para cumplir mis proyectos. Cuando saliste de Venezuela, ¿a cuál fue el país que te fuiste primeramente? Bueno, uno de los países que siempre admiraba muchísimo por la poca información que tenía de su cultura era Brasil. Y pues también me considero una persona que le encantan los retos, y entonces quise ir a aprender un nuevo idioma y me fui para Brasil en primera instancia. ¿Y cómo te fue allí con el idioma, con el portugués al principio? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en mi viaje descubrí que todo país en su frontera domina los dos idiomas. Entonces al principio, para irme adaptando al idioma, duré por lo menos una semana en la frontera, donde le preguntaba a las personas cómo puedo decir en portugués esta frase, cómo puedo decir en portugués esta otra. Yo me fui con mis conocimientos de repostería a vender dulces típicos venezolanos en Brasil. Era de esa forma en la que yo recogí mis primeros ingresos. También llevaba mis confecciones para ver si las podía expandir ahí también. Y bueno, esas fueron los primeros pasos con un nuevo idioma. Recuerdo que la primera frase que me aprendí, porque estaba vendiendo estos postres, eran unas galletas que nosotros le decimos polvorosas. Exacto. O melindres, unas que son de maicena, los melindres. Entonces yo fui y le pregunté a alguien, ¿cómo puedo vender esto? Y me dijo, bueno, tú tienes que ir a decir, bom dia, bendici, bolinhos, biscoitos, a R$1, a R$2. Y ahí, esa fue mi primera palabra, así empezó todo. Y así empezó todo el proceso de migración. Sí. Tengo entendido que usted no migró sola. Tenía un retoñito que te trajiste de Venezuela. Sí, pero en ese momento, la verdad, separé las cosas. Si bien soy una persona muy espontánea, también soy una persona muy planificada. Y ese viaje era más un viaje de exploración que de migración totalmente. Yo solo me fui 4 meses en esa oportunidad a Brasil para ver cómo era el mundo fuera de mi país.
que cómo lograbas hacer tu vida, qué te enfrentaba a la vida, pero no fue una migración definitiva. Mi hija quedó con su papá en ese momento, mientras yo me adaptaba a los cambios y veía qué era lo que más me convenía y lo que no. Porque siento que cuando tienes niños, tienes que ir con mucha estabilidad, saber muy bien a dónde vas a llegar, qué les vas a ofrecer, porque las adversidades que tú puedes enfrentar, no siempre los niños las pueden enfrentar. Sí, es algo totalmente diferente a cuando uno emigra solo. Cuando uno emigra solo puede dormir hasta en la calle si quiere, pero ya cuando anda con un hijo es totalmente diferente la situación. Sí, y ellos no pueden privarse de educación y de las cosas básicas que al principio, aunque no queramos, en algunos días nos pueden faltar porque estamos empezando literal de cero en un nuevo país. Exacto. Por lo que me has comentado, sé que es una mujer que le gustan los retos, que le gusta conocer nuevas culturas, nuevos países. Cuéntanos, ¿en cuántos países has vivido? Ok, vivido, establecida como tal, yo calculo unos 6 países y conociendo ya llevo más o menos 12 países. Porque me gusta tanto ser mochilera como vivir, no es lo mismo ir de turista que vivir. Entonces, después de 4 meses en Brasil, después de una temporada decidí irme a Colombia, que es un país que siempre he tenido muy cerca de mi ciudad, tengo muchos conocidos y familiares allá, y decidí compartir un tiempo allá. También fue breve, fue como de 4 meses, que trabajaba en una discoteca en Cartagena. Luego la vida, por situaciones, una situación muy difícil que viví, que enfrentamos los migrantes al salir, que somos muchas veces vulnerados de nuestros derechos laborales y humanos. Y algo que pasa mucho con las mujeres que viajan solas, que pueden ser un objetivo fácil de abuso laboral. Y lamentablemente yo fui víctima de abuso en mi trabajo en Colombia. Y ahí tomé la decisión de mudarme a Ecuador, donde tenía tal vez más amigos cercanos, buscando también un poco de protección, ¿sí? Al momento de más guía, para buscar empleo, para evitar estas situaciones adversas. Exacto. Y ya cuando yo fui para Ecuador, yo ya había determinado que quería venir a Europa. Y en ese momento, pues, todo el tiempo que estuve en Ecuador fue para hacer mis planes para venirme para Europa. ¿Y en Europa, en qué países has vivido? He vivido en Portugal y en Bélgica, sí. Pero primero llegaste a Bélgica, ¿no? No, primero llegué a Portugal, vine un periodo corto de tiempo a Portugal, donde más fue conocerlo. Después me devolví a Venezuela y ahí ya había tomado la decisión, hice todos los documentos para sacar a mi hija de Venezuela y ahí me la traje definitivamente a Portugal. Y para mi suerte, la pandemia fue conjunta en ese momento, por lo cual meses más tarde me tuve que ir a Bélgica. ¿Y en Bélgica en qué trabajabas? En Bélgica tuve distintos trabajos. Al principio intenté trabajar haciendo uñas, dando clases de comida latina, dando clases de español. Hay una plataforma muy buena para esto que se llama Superprof, que está en todos los países y tú puedes ofrecer eso que te hace feliz, que te gusta, lo cobras por hora y siempre hay personas interesadas en ese servicio. Por ejemplo, yo por clases de español cobraba 11 euros la hora y por clases de comida latina 14 euros la hora. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de radicarse aquí en Portugal? Bueno, fue un conjunto de situaciones, porque mi experiencia viviendo en distintos países, el momento en que decidimos formar una vida en un lugar, debemos mirar varios aspectos, ¿sí? Uno de mis aspectos principales era la documentación, que para ese momento, ya cuando me vine de Bélgica, yo ya tenía mi residencia temporal, que actualmente la tengo hasta el 2024. Otro factor es el clima, que en Portugal me parece bastante agradable, por lo menos para mí. El trabajo, que siento que uno de los puntos muy positivos que tiene Portugal es que tú puedes trabajar con el portugués. No estás dividido como hay un trabajo para migrantes y otro para nacionales. No, tú convives
muy bien con los portugueses. No sientes esa distancia de culturas. También, pues, eso, el trabajo. Yo acá puedo trabajar con mi idioma, con español, mientras aprendo otros idiomas. Me parece que es un lugar muy amigable para comenzar a vivir en Europa. Y al momento de que llegaste aquí a Portugal, ¿cómo fue el proceso para conseguir un alquiler de una vivienda? Creo que el factor crítico de Portugal es el arriendo. La verdad creo que ese es la esquina que hay que lucharlo un poco, ¿sí? Yo apenas llegué, tuve que compartir apartamento con brasileros en una habitación mientras buscaba cómo arrendarme. Yo llegué a Porto y siento que en Porto conseguir arriendo me fue más difícil y el sistema de transporte es mucho más complicado que acá en Lisboa. Vivía súper lejos y el arriendo era bastante costoso. Creo que es eso. Acá en Portugal, para encontrar arriendo tienes que tener contactos, preguntar a las personas, a la comunidad latina, que muchas veces te dicen, mira, por esta zona es mejor, acá hay mejores precios, eso está mejor ubicado. Pero cuando tú llegas y no sabes nada, te cuesta buscar por sectores, precios. Eso fue como... Y en cuanto a la documentación, ¿qué le solicitan para una familia que está llegando recientemente a Portugal? ¿Cuáles son los documentos básicos que debe tener para conseguir un alquiler? Bueno, yo he tenido mucha suerte en ese aspecto porque a mí en la mayoría de los alquileres solo me piden prácticamente mi pasaporte y que una constancia de que yo tengo un trabajo. Con eso me ha bastado. No me han pedido residencia, no me han pedido fiador, no me han pedido nada de eso. Solo como que me digas dónde estás trabajando, me muestres la prueba de que estás trabajando, que afortunadamente en Portugal eso es algo muy rápido. Comenzar a trabajar en un restaurante, en una panadería, vendiendo chips de teléfono. Es muy rápido. Tienes un comprobante de trabajo muy rápido. Puedes llegar a una habitación. A mí en la habitación solo me pidieron el dinero y ya. Ya cuando quieres un apartamento es que te piden como que conste que estés trabajando y ya, no me pidieron más. Creo que sea oportuno. Y en cuanto al proceso para inscribir a su hija en el colegio, ¿qué documentos le pidieron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tienes que tener su partida de nacimiento. En el caso, como es el mío, que su papá quedó en Venezuela, nosotros tuvimos que hacer en lo que nosotros llamamos los tribunales, y aquí llaman juzgado, un permiso entero, donde su papá autoriza que ella estudie acá, que ella se residencie acá, que haga toda una vida acá. Ese documento es muy importante, es uno de los más importantes, lo piden en todo proceso cuando tienes menor de edad, su partida de nacimiento, el certificado de que pasó el año anterior escolar, sus notas del año anterior escolar. Todo esto debes traducirlo con un traductor certificado. Acá en Portugal yo uso Multilingual, que me parece el más accesible y rápido y confiable. Lo traduces y tienes que ir... se llama la Junta de Escuelas, que es una escuela que se encarga de la parte administrativa de otras escuelas. Tiene que ser una cercana a donde vivas, porque también tienes que llevar tu contrato de arrendamiento o una prueba de la dirección donde dices que vives, y ellos te ayudan a buscar un espacio en una escuela cercana. Afortunadamente, tanto en Porto hace 2 años y después que viví en Bélgica y retorné a Lisboa, también fue bastante rápido. En mi caso, en Porto tardé 2 días en encontrar una vacante para su escuela y acá en Lisboa tardó menos de una semana. ¿Y todos estos documentos tienen que estar apostillados o no necesariamente, con tal y estén traducidos? Mientras estén traducidos, la traducción es una traducción certificada. No la puedes hacer tú mismo a través de Google Translate, no. Tiene que estar certificada y, bueno, ellos lo que le interesan es ver en qué año iba el bebé, el niño. Lo que sí está apostillado es el documento que le dio su padre donde autoriza que ella haga su vida en Portugal. ¿Y la partida de nacimiento también está apostillada? En este caso la de ella no estaba apostillada. No estaba apostillada. No. Perfecto. Entonces un proceso, si lo vemos desde un punto de vista global, bastante fácil, porque no es tan complicado.
es amigable. Sí. Acá me parece que en cuestión de documentos es bastante amigable el proceso. Excelente esta información para todas aquellas personas que están pensando emigrar a Portugal con niños que están en el periodo escolar y les va a ser fácil conseguir un cupo para estos niños y reubicarlos en la zona donde ellos se encuentren. Sí, y la jornada escolar es bastante amigable con el trabajo de sus padres porque existe en la misma escuela actividades extra y horas extra. O sea, ellos estudian de 9 a 3 de la tarde, pero en algunas escuelas pueden entrar desde las 7 de la mañana, en la que mi hija está, solo puede entrar a partir de las 8 y después de las 3:30 puede quedarse en actividades extra y después hasta las 7 de la noche como en cuidado. Entonces es un servicio que da la escuela, no es gratuito, tiene un costo, dependiendo de cada familia, ellos te colocan en un escalón como qué es lo que debes pagar y qué no. En mi caso yo pago casi 70 euros al mes porque ella se queda todas las horas extra y le dan la comida en la escuela. ¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación al idioma portugués? Lo que tengo entendido es que ellos reciben clases extra del idioma, como para adaptarlo a la cultura portuguesa. Sí, pero ahí es un trabajo del padre, sobre todo, porque no es un secreto para nadie que en Europa se inculca la independencia del estudiante, del trabajador, de la persona en general. Entonces ellos dan unas clases de portugués en forma de apoyo, pero también es hablar con tu hijo de que tenga el interés de aprenderlo, que aprenda de sus compañeros escolares, apoyarlo muchísimo. Tienes que darle apoyo cuando llega a la casa para que consiga hacer sus actividades. Por lo menos mi hija, desde que vive en Portugal o en Europa, tiene su iPad para que ella misma pueda usar el traductor e investigar las tareas y se pudiera desenvolver un poco más con los estudios. Después de estar radicada aquí en Portugal, ¿cómo ha sido la experiencia con el idioma? Ya traía una base desde Brasil. Es diferencia de vocalización. El brasilero habla muy abierto y muy lento, y todo europeo habla hace menos articulación de las palabras y las palabras son diferentes. A mí, la verdad, al principio me costó. Yo dije, siento que no sé nada de portugués al llegar acá. Le preguntaba a los brasileros si me podían traducir y ellos mismos me decían, ni yo entiendo. Y yo, oh Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasó aquí? Pero yo creo que el ser humano se acostumbra ya de tanto escucharlo y con una base. Ahora yo creo que entiendo perfectamente cuando me hacen formaciones, por lo menos en el actual trabajo, la formación fue totalmente en portugués y creo que la entendí bastante bien, logro comunicarme con las otras personas. Creo que el norte de aprender todo idioma nuevo no es querer ser perfecto, hablar como un nativo y que hasta que no llegues a ese punto no vas a comunicarte. No, la misión es comunicarte. Exacto. Es entender, darte a entender. Todos vamos a tener nuestro propio acento, es algo normal. Sucede cuando un portugués habla inglés, también tiene su acento portugués en la lengua inglesa. Es algo natural, no debemos sentir vergüenza por eso. Si no sabemos una palabra, amablemente les podemos pedir que nos las enseñen. Y el plus es que son idiomas muy similares. El portugués es el idioma más fácil para aprender a los hispanohablantes, comprobado por Babel. Entonces creo que también cuando no encuentras la palabra, das a entender qué era y un portugués muy amablemente normalmente te enseña cómo se dice o logran igual comunicarse. Verónica, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que están pensando en emigrar a Portugal o cualquier otro país del mundo? Lo primero es un gran sentido de la determinación, saber cuál es el objetivo, tu por qué esperas tú de ese lugar. Para que tengas como un impulso cada día, porque hay días muy buenos, días donde tienes que aprender cosas difíciles y la determinación es tu impulso. Consejo crucial, dejar de comparar. Creo que esto es un consejo para cualquier latino que vaya a ver este video. Si tú vienes a Europa convirtiendo en tu cabeza pesos a euros, reales a euros, no. Cierra un ciclo para que puedas bien abrir otro y darte las oportunidades que ese nuevo ciclo te ofrece. Lo segundo
es que siempre que empiezas de cero, muchas veces tienes que trabajar de algo distinto y tienes que tener la humildad en tu corazón para aceptarlo y ser tu mejor versión en ese trabajo, y eso te va a llevar a ese objetivo que tú quieres. Pero, por ejemplo, acá en Portugal, el trabajo más rápido que encuentras cuando no eres residente todavía para sacar tus documentos es en restaurante, es en hotelería, es en cuidado de ancianos. Y tienes que tener la disposición. En la parte de construcción también. En la parte de construcción también. Entonces hay que tener la determinación de decir, ok, lo hago porque es lo que yo quiero. Abrirte a una nueva cultura porque estás llegando a casa de otra persona y eres un huésped. Y tienes que ser respetuoso. Considero que es muy importante. Si tú eres respetuoso, van a recibir a tu familia con ese mismo respeto. Porque tú eres la imagen de tu nacionalidad y debes llevarlo lo más alto posible. Otro consejo que yo siempre doy, esta es mi tercera vez en la vida que vivo en una capital de un país, pero cuando tú llegas a lugares más pequeños, siempre los procesos son mucho más rápidos para residenciarte. Eso es seguro. Verónica, ha sido un gran placer tenerte en el canal y que hayas comentado todas sus experiencias a lo largo de que saliste de Venezuela. Espero que las personas que ven este video les guste. Cualquier pregunta que nos quieran hacer las pueden dejar aquí abajo en la caja de preguntas y en el menor tiempo posible les estaremos contestando. De verdad que muchísimas gracias, Verónica. Espero que no sea la primera ni la última, sino que vengan muchos proyectos donde podamos compartir estos escenarios para dar a conocer nuestras experiencias. Sí, muchas gracias a ti por invitarme, a todos los que estén viendo este video. Y bueno, para despedirme, que bueno, siempre. Gracias. Chao. Chao. Aquí son dos. Aquí son dos. No queda más nada que decir, sino despedirme y gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nos vemos en el próximo video. Chao.